Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta conferencia, la primera de nuestro ciclo Santiago, Arquitectura con Historia. Este es un nuevo ciclo de la Dirección de Extensión Cultural, el segundo ciclo que hacemos en este año 2026, eh, después de uno dedicado a mujeres y artistas chilenas. Estamos muy contentos de compartir con esta serie de charlas que además van a ir acompañadas de recorridos por la ciudad de Santiago, porque hemos decidido tomar como tema este año la ciudad en la que vivimos, esta capital de la cual algunos nos quejamos y otros nos entusiasmamos a veces. Y vamos a ver en la historia de la evolución de la ciudad, en este caso, a través de la evolución de su arquitectura y de sus arquitectos en distintas épocas de su historia, que han ido cambiando el panorama de cómo se ve, cómo funciona esta ciudad, de la cual quedan muchos testimonios interesantes de distintas épocas, estilos de construcción y arquitectura, y de eso nos va a hablar el profesor Mariano Valdés, que es el curador de este ciclo. Así que les dejo muy invitados a seguir las próximas actividades. Esta es la primera de una serie de 5 charlas online que van a extenderse entre mayo y el mes de noviembre. Y alternadamente también están invitados a nuestras actividades de Vivamos la Ciudad, que también empiezan esta semana, con un recorrido por el centro de Santiago este sábado 16 de mayo. Así que muy bienvenidos todos. Muchas gracias también a Mariano por acompañarnos y aceptar hacerse cargo de este ciclo. Voy a dejar entonces con ustedes a Andrés Huecolea, que es nuestro productor, que va a hacer la presentación del expositor de hoy y les va a explicar cómo funciona la conferencia. Sí, Gracias, Andrés. muy buenas noches. Muchas gracias, Josefina, por tus palabras. Le voy a pedir a todos los que están conectados que se silencien y todas las preguntas que tengan las anoten en el chat porque al final va a haber un espacio de 10-15 minutos para las preguntas. Dicho eso, las instrucciones, le doy le comento quién es Mariano Valdés. Él es arquitecto con una larga trayectoria también como docente en la universidad, como docente, y también ha participado en muchos proyectos de restauración de edificios patrimoniales de mucho valor. Eso. Te doy la palabra a ti, Mariano. Buenas tardes, mucho gusto de acompañarlos y llevarlos por este viaje que vamos a hacer a través de la arquitectura, a través de sus autores, los arquitectos que vamos a ver esta noche, que son los arquitectos italianos que vinieron a Chile a trabajar y a dejar un importante patrimonio en la ciudad de Santiago. Entonces, si nos hacemos una reflexión, ¿por qué relevar a estos arquitectos? Bueno, justamente son el patrimonio que ellos han dejado muy relevante, no solamente para los expertos, los conocedores, los arquitectos, sino que también para la memoria colectiva de las personas, de los chilenos. Eh, Tenemos este lema que nos ha acompañado, que queremos relevarlo, que es solo se ama lo que se conoce, que es atribuido a Leonardo da Vinci, como que nos inspire a conocer más sobre la ciudad. Eh, Aquí tenemos una primera aproximación a la ciudad de Santiago. Se ve ahí el río Mapocho, tenemos la Alameda Bernardo Higgins, tenemos el centro de Santiago, y es una especie de gráfico de la densidad de las obras que dejaron estos italianos. Tenemos en el centro de Santiago, naturalmente, la Moneda y la Catedral de Toesca, ¿cierto? En amarillo. Tenemos a Cheli, que es el segundo arquitecto que vamos a ver en azul. Tenemos la Recoleta Dominica, la Iglesia del Buen Pastor, los centros de la Fundación Las Rosas. Tenemos la Iglesia de los Capuchinos. Junto a eso está también la Iglesia de la Preciosa Sangre. Bueno, el San Ignacio, Alonso Valle, el Palacio Razzuri, la Iglesia de las Agustinas. Todo eso es obras y probablemente hay otras que ya no existen, pero, de obras de Eusebio Cheli. Vamos a ver a Cremonesi en Los Ángeles Custodios en rojo y
Eduardo Provasoli en naranja, en Nuestra Señora de la Providencia, la Divina Providencia. También participó en la iglesia de San Ignacio y San Isidro Labrador. Bueno, ¿cómo fue que estos arquitectos llegaron? ¿Qué pasó? ¿Cuáles son las causas inmediatas de la venida de cada uno de los arquitectos? Bueno, estaban primero en la colonia, reinando Carlos III en España. Nosotros éramos el Reino de Chile. Él quería hacer un cambio de paradigma de lo que era la construcción y la arquitectura en sus reinos, digamos, como en América. Y como era una nueva dinastía, la de los Borbones en esa época, querían hacer un cambio de paradigma respecto a todo lo que había venido antes con los reyes Habsburgo. Y él piensa y como buen descendiente de franceses, los Borbones, piensa que hay que hacer un cambio y se va por el lenguaje clásico, tanto en arquitectura como en las demás artes, digamos, en pintura, etc. Y es la persona que va, aparte de hacer reformas de todo tipo en el reino y en las colonias, quiere influir en las artes. Aparte de eso, hace otra reforma que nos afectan a nosotros, como es la expulsión de los jesuitas, lo que produce en nuestro ambiente, en nuestro mundo americano, la ausencia de intelectuales, la ausencia de gente que pensaba, que construía, artesanos también, artistas que trabajaban en todo el mundo de los jesuitas. Todo eso desaparece fruto de la expulsión que este rey manda este edicto que se abre de un día para otro y todo tiene que seguir de acuerdo a eso. Eso en cuanto a la colonia, digamos. Después, a las causas, digamos, en la colonia. En la República hay un tema que es muy interesante, y es que Chile se ha independizado de España. Chile no tiene relaciones directas con el Vaticano porque eran a través de España, por lo tanto tiene que renovarlas. Y al renovarlas viene toda una comisión a Chile a renovar estas, que tarda bastante tiempo, pero de cierta manera Roma, el Vaticano, digamos, la Iglesia Católica, quiere que las iglesias que se hagan en Santiago, en Chile, sean romanas. O sea, también queda atrás el barroco colonial, el barroco americano. Quieren que sean romanas. Entonces, eso cambia también un cambio de paradigma desde ese punto de vista. Tenemos al presidente Bulnes. El presidente Bulnes está muy interesado, el presidente de la décadas conservadoras, pero después esto se acelera más, después con las décadas liberales. Está muy interesado en que Chile se conecte con Europa, se conecte con lo que está pasando, con profesores, con científicos. Es el comienzo de la venida de una playa de gente pensante y que va a cambiar, en cierta manera, el ambiente chileno, bueno, la Universidad de Chile, todo lo demás. Y a la vez, Chile, como muchos otros países, empiezan a mirarse en las ciudades europeas. O sea, empieza a haber una especie de simbiosis en las ciudades europeas y quieren ser como las ciudades europeas. ¿No es cierto? Aquí aparece la Ópera de París, que hoy día la llaman la Ópera Garnier por Antonio Garnier, que fue su autor, su arquitecto autor. Y también es una luz en el mundo occidental, todos quieren parecerse y también atraer esa manera de hacer las cosas. Por otro lado, en Chile, aquí tenemos un retrato de José Tomás Urmeneta, empiezan a surgir estos colosos de la minería que quieren expresar de alguna manera su riqueza, pero también son gente que está interesada en, por ejemplo, en fundar la compañía de gas, en el caso de él. Funda la compañía de gas, por lo tanto, es un tremendo adelanto para la ciudad de Santiago. Y eso tiene que ver además con que se va a crear un teatro municipal y él crea la compañía de gas. Es un ejemplo en relación a que el teatro municipal y la ópera estén bien iluminadas. Bueno,
La tecnología también es otro aspecto. Aquí la construcción del viaducto Mayeco, el acero, llega a Chile y es una de las nuevas tecnologías que también van a influir en los edificios que se estén construyendo en Santiago. Por lo tanto, todos estos aspectos, estas causas inmediatas o más lejanas, van haciendo cambiar el curso de la construcción de la arquitectura, de la manera de pensar la arquitectura en Chile y parten naturalmente con el lenguaje clásico, o neoclásico, como se le ha dado en llamar, pero el lenguaje clásico es el mismo que viene desde Roma, ¿cierto? Y desde Grecia también, que tiene a lo largo del tiempo muchas vueltas y cambios. Bueno, vamos a partir con el gran arquitecto que es Joaquín Toesca, que viene en la colonia. Es el que vamos a mostrar de la colonia. Él viene contratado por el obispo de Santiago para terminar la catedral de Santiago que está inconclusa. Antes de entrar en detalle de eso, quiero decir que Toesca viene de lo más alto del ranking de arquitectura en Roma. A ver, él, él es, eh, él es alumno de Vanvitelli, que es un gran arquitecto romano que ha construido y diseñado, construido el Palacio de los Reyes de Nápoles en Caserta. Vanvitelli lo aconseja y lo lleva a que él se traslade a Madrid, donde está Francesco Sabatini, otro gran arquitecto italiano, que está trabajando para el rey de España. El rey de España ha querido, que es Carlos III, el que vimos al comienzo, ha querido construirse un palacio que esté al estilo y a la altura de lo que él quiere en Madrid, que es el Palacio de Oriente, que todos los que hemos tenido la suerte de estar en Madrid lo hemos admirado, un gran palacio eh, neoclásico con grandes salones, con mucho pompa, y quiere que esto se refleje y manda entonces Sabatini a uno de sus mejores alumnos, discípulos que trabajan con él en el Palacio de Oriente, lo manda a Chile y Toesca llega en 1780, firma contrato y ese mismo año está en Santiago y se pone a trabajar en la Catedral Metropolitana. La catedral, como ustedes la ven, y como la conocemos, digamos, está a lo largo de la calle Catedral. Su fachada lateral está a lo largo de la calle Catedral y mira a la Plaza de Armas. Originalmente era al revés, estaba estaba a lo largo de la fachada de la Plaza de Armas. Y en la séptima versión, que es esta la que interviene Toesca, ya se da vuelta y se pone de oriente a poniente en la nave de la catedral. Toesca viene a terminarla porque estaba inconclusa, justamente la expulsión de los jesuitas deja sin arquitectos que eran sacerdotes en realidad que habían estado trabajando en ella y hace esta fachada muy clásica que tiene, ¿no es cierto?, tres arcos que reflejan sus tres naves, la nave principal y las laterales, y están encuadradas por estas pilastras corintias y con un frontón que tapa la techumbre y con el mínimo de decoración. O sea, es muy escueta, es muy sobria, y así permanece durante prácticamente todo el siglo XIX. Todo lo que hay sobre estas torres, estas decoraciones, la estatua de la Virgen, la estatua de Santa Rosa de Lima y de Santiago Apóstol al otro lado, todo eso son adiciones posteriores. Al interior, ¿por qué estoy mostrando una nave lateral y no la principal? Es porque se ve la estructura que hizo Toesca, que es una estructura de arcos, está todo hecho en arcos de piedra, y es interesante ver cómo los arcos se repiten uno detrás de otro en una perspectiva hasta el infinito, que eso es algo bastante barroco como visión, como recurso arquitectónico. Esto que no tenga fin la vista, ¿no es cierto? La visión se ve hasta el infinito. Bueno, eh, estas obras toman mucho tiempo y Toesca no las ve terminadas tampoco. Al año 99 están por terminarse. Y eso mismo le ocurre con su otra gran obra,
él al estar unos meses apenas en Santiago, le encargan hacer una casa de moneda. eh, la acuñación de moneda se hacía hasta entonces, se subcontrataba y lo hacía una familia santiaguina. Entonces esto para el rey y para el gobierno no aparece como algo razonable. Entonces se hace un gran edificio para la acuñación de moneda, para manejar todas las finanzas del reino y también y todo la producción y el manejo de la moneda, que era en esa época era metálica, oro y plata, se hace en este enorme edificio de 18.900 metros que se encarga Toesca de llevar a cabo. Al principio tiene mucho éxito y manda a Perú los planos a Lima para ser aprobados. Se los aprueba muy rápidamente porque son muy atractivos, pero a medida que la obra avanza, va teniendo más y más problemas porque la arquitectura de él es cara y ustedes ven, tiene mucho recurso arquitectónico. eh, Todas estas pilastras que tienen cada módulo entre las ventanas, ¿no es cierto? Eh, las rejas que ustedes ven en las ventanas son todas traídas del País Vasco, que en esa época son más de 100 rejas y balcones traídos del País Vasco en barco a vela. eh, y así, es un edificio, digamos, que es del más alto nivel para la época, que tiene, eh, voy a pasar un minuto a la planta, aquí están los 18.000 metros, aquí está el acceso por la calle Moneda, acá está la calle Morandé, acá está Teatinos, y aquí están estos tres patios que son los tres patios de oficina, por llamarlo de alguna manera. Se pasa al patio que hoy día es el patio de los Naranjos atrás, y estaba un pequeño edificio industrial, todo también con el mismo rigor arquitectónico clásico por fuera, pero es un edificio industrial donde se acuñan las monedas y donde se hace todo el proceso, con chimeneas, con calderas, con todo lo que tiene que ver con eso. Él tiene muchos problemas tanto personales como profesionales. Ahí está la gran fachada y muchas veces acude a Sabatini, a su maestro, y le manda plano a Madrid, le manda y dice, y vuelven los planos aprobados con la firma de Sabatini y dice, bueno, Sabatini lo aprobó, así que no me discutan más, hasta aquí llegó la gente que quiere rebajarme el presupuesto de estas obras. Seguimos adelante. Bueno, el otro mérito de Toesca es haber creado una escuela de gente muy preparada que siguió trabajando en esos términos, digamos, y construyeron después la nueva sede de la Real Audiencia, del Cabildo, edificio muy importante, y de la aduana, que es el a ver, la Real Audiencia es hoy día el Museo Histórico, la aduana es hoy día el Museo Precolombino, o sea, son edificios que todavía son los discípulos de Todesca que lo llevan a cabo. Seguimos con los italianos. Ha pasado prácticamente 50 años de la muerte de Todesca. Estamos en el año 1845. Chile ha renovado sus vínculos con el Vaticano. El Papa es Pío IX. No sé exactamente qué año entra Pío IX como Papa, pero él tiene muy buenos recuerdos de haber venido de joven a Chile a la renovación de las relaciones exteriores, de las renovaciones, de las relaciones entre Chile y el Vaticano, y manda este altar que está aquí a la derecha, un gran altar de mármol, lo manda a Chile como regalo, especialmente a la orden dominica, porque ellos lo acogieron en Santiago. Y les manda este regalo. Este regalo resulta que al ponerlo lo manda junto con Eusebio Celli, que es su tutor. Entre paréntesis, en Italia se dice Kelly, pero nosotros lo hemos chilenizado, hablamos de Cheli. Lo manda como regalo. Los dominicos lo instalan, no sé si lo instalan o lo arman, y se dan cuenta que la iglesia que tienen realmente no tiene la altura el mérito para tener este gran altar, y deciden demoler la iglesia y construir la Recoleta Dominica que nosotros conocemos hoy día.
que es esta iglesia romana, ¿no es cierto?, con un gran pórtico clásico y por fuera de ladrillo, muy, muy sencilla, por fuera, muy sencilla, pero grandiosa. Y todo está concentrado en el interior de esta gran templo. No está de más mencionar que la Orden Dominica tiene este claustro muy, muy bonito, muy colonial, muy bien tenido. O sea, para decir que el templo de la Recoleta Dominica es parte de un complejo más grande, mucho más grande, y se ve desde ahí la cúpula, que no lo alcanzó a hacer Cheli, sino que la hizo Manuel Aldunate, arquitecto chileno, importante también de la época, autor del Palacio de la Alhambra, y que trabajó ahí luego de la muerte de Cheli. Pasamos al interior. El interior es una gran sorpresa, porque es impresionante. Siempre se ha dicho que el interior de la Recoleta Dominica está basado, está muy inspirado en San Pablo extramuros, en Roma, en lo cual donde él trabajó por lo demás. Trabajó, eso no lo alcancé a decir, él trabajó en Roma, él es romano de familia romana de artistas, y él trabajó con un arquitecto que se llama Poletti, Esta que Dominica, Pablo Chamuro. estuvo a cargo de la reconstrucción porque el año 23 hubo un gran incendio y se quemó esta basílica, que es una de las 5 basílicas importantes de Roma. Entonces, bueno, se dice que se inspiró ahí, muy, muy probable. Tiene grandes diferencias, eso sí. Por ejemplo, en Roma es una verdadera muralla enorme que está digamos, soportada por estas columnas de piedra gris. O sea, las proporciones son muy distintas. Eh, la luz entra solamente en la nave central, es muy oscuro el resto y muy poco permeable entre las naves. Bueno, es una basílica muy antigua, paleocristiana en realidad, de los primeros tiempos del cristianismo, y Shelley es capaz de reinterpretar eso y hacer algo mucho más luminoso y más permeable. Al fondo está el altar que estábamos conversando. Bueno, él hace y convence a los padres que se importen 50 y, creo que 52 columnas de mármol blanco de Carrara. Uno de los envíos se hunde en el estrecho Magallanes y tienen que encargarlas de nuevo, parte de las columnas. Así que es una cosa colosal como obra y hoy día todavía impacta, todavía impacta. Eh, nada más que la parte del gran altar, con todos estos 4 arcos de mármol y la decoración que tiene, más la cúpula de Aldunate, es un conjunto impresionante. Y también lo son las naves. Bueno, ya vimos la nave principal, voy a volver un minuto a ella, que tiene un artesonado muy sencillo en el cielo, un cielo falso muy sencillo. No hay bóvedas ni nada. Es muy sencillo. Acá se han reproducido también, esta es la nave lateral, esta es la muralla exterior de la Recoleta y esta es la línea de columnas corintias que separan la nave principal de la lateral. ¿Por qué lo digo esto? Porque es muy raro que además de estas columnas que son estructurales, se le haya agregado otras columnas más pegadas a la muralla exterior. O sea, no tienen ninguna función estructural, sino que es parte del diseño y del boato con que está revestida la Recoleta Dominica. Y por último, que no es tampoco, no es menor, en esta vista como oblicua, al fondo vemos el púlpito, un pequeño púlpito de mármol que está ahí, que no es grandioso, pero ¿por qué es importante? La orden dominica, su fuerza, todo lo que está detrás de ellos, su carisma es ser predicadores. O sea, los dominicos son predicadores, fueron predicadores. Entonces, que la palabra de Dios, en este caso, llegara a toda la gente, porque caben miles de personas, no tengo una idea clara de cuánta gente cabe ahí, pero son miles, es impactante. Entonces, la transparencia que dan estos arcos, el reflejo que dan las columnas, es una cosa, se ve que está muy bien pensada. Está muy bien pensada. En la Catedral Metropolitana sería imposible hacer eso porque no tiene la transparencia y no tiene esta como
como que todo brilla, todo está iluminado. ¿Ah? Es notable. Bueno, yo quiero, no sé, decir que por lo menos es una cosa muy personal, pero creo que Eusebio Chile es capaz de crear interiores que son mágicos, realmente. Acá, en una versión muchísimo más modesta, la iglesia de los capuchinos, que se llama San Antonio de Padua, en la calle Agustina, es posterior al proyecto de la Recoleta Dominica. Tiene una fachada que está a la calle Agustina en estuco. Todo esto es estuco, está pintado de dos colores, pero probablemente tenía un solo color. eh, Tiene el insignia de los capuchinos, una orden que trabaja con la pobreza, ¿no es cierto? Que radicalmente se separó de los franciscanos para ser más pobres todavía y atender bien a los pobres, o sea, evangelizar en la pobreza. Entonces, por un lado está eso, pero por otro lado, al interior tiene esta belleza también romana, de otra inspiración. Yo puse aquí una posible origen que puede ser Santa María en Trastevere, una iglesia que cuenta y con el recurso de columnas romanas, ¿no es cierto?, sacadas sin duda de algún templo del foro y que soportan el muro de la nave y rematan con este arco. Bueno, Shelley hace algo parecido con una enorme elegancia, pone estas columnas en pares, columnas corintias en pares de columnas, soportando la nave central, la nave principal, con una bella decoración en los cielos y en las murallas, en los muros. eh, Estas columnas muy probablemente son metálicas por dentro o podrían ser de madera por dentro, pero tienen este mármol pintado, este mármol falso, muy en la moda del siglo XIX y son muy bonitas realmente. Por último, quiero recalcar a propósito de recursos arquitectónicos, esta increíble cornisa que va dando toda la vuelta, pasa por detrás del altar ininterrumpidamente y da vuelta a toda la iglesia. Yo lo encuentro, pero notable, notable. Eh, una más de Eusebio Eccelli, el convento de las Agustinas, que estaba en pleno centro, desapareció el convento, se crearon las calles de Nueva York, la calle de la Bolsa, todo eso en los terrenos que fueron de las Agustinas, y quedó solamente esta pequeña iglesia, eh, que realmente uno podría también pasar sin darse cuenta que está ahí, pero está muy bien restaurada, es una belleza. No está de más decir que las torres también fueron hechas por un chileno, en este caso Fermín Vivaceta. O sea, los chilenos iban trabajando a la par con los italianos, pero con los maestros italianos. Fueron aprendiendo y fueron haciendo importantes partes de obras que quedaban sin terminar o tenían algún otro problema. La nave es muy bonita, es muy clara, muy sencilla, con mucha luz también, como el resto de las obras de Provasoli. Y acá, perdón, Micheli, y acá, perdón, aquí me pasé a Provasoli. Aquí, ahí. Estos pilares rectangulares, un poco como los de la catedral, pero los aliviana y le da un enorme interés de diseño con estas columnas también corintias, lisas, pintadas. No aparenta ser de mármol, pero son de mucha belleza interior. Así que él es un maestro yo no diría de reproducir modelos, sino porque todos los clásicos de alguna forma reprodujeron modelos. Es parte del lenguaje clásico que se va a lo largo del tiempo, va tomando nuevas formas, pero es capaz de producir cosas nuevas y muy novedosas y muy mágicas. Creo que esa es un poco la palabra. Y muy adaptadas a lo que el mandante, en este caso las distintas congregaciones, él trabajó con distintas congregaciones, ¿cierto? Dominico, Agustino, Capuchino, etc. Y también estuvo en la Compañía de Jesús, los planos de San Ignacio son de él. Bueno, ahora vemos a otro arquitecto italiano que es Provasoli, Eduardo Provasoli, milanés. Este no es romano, es milanés.
llega por una razón particular, se dice que estaba contratado por la orden franciscana, eso no está completamente comprobado, o estando aquí fue, fue contratado, lo llevaron los franciscanos digamos, por su curso de ir creando templos a lo largo de Chile. Entonces, se encuentra rápidamente con mucho trabajo que hacer. Él expone sus obras italianas en la Exposición Internacional de Santiago que se da en la Quinta Normal de Agricultura, 1875. Él justamente llega en esa época y ahí también es comisionado con otras obras como casas. Y, y- y probablemente por la orden de los franciscanos. Eh, Provasoli sigue en Chile toda su vida y muere en 1926 en Chile, habiendo creado una familia chilena. Los Provasoli existen hasta el día de hoy. Entiendo que no hay otros arquitectos que lo hayan seguido en la familia, pero sí hay científicos, hay gente que ha permanecido de alguna manera en temas intelectuales. Eh, Así que es interesante ver eso también. Él, para mí, voy a Estoy laburando. también partir con una cosa más personal. Yo creo que él es un creador de íconos. Realmente estas torres que él crea de sus iglesias son torres reconocibles, son torres que son queridas, son parte de nuestra memoria eh, colectiva en Chile. Por ejemplo, Nuestra Señora de la Providencia o la Divina Providencia es el que le da inicio al barrio que se desarrollará de ahí al oriente a partir de este gran eh, eh, hogar de niños huérfanos, que fue la Divina Providencia, que ya no existe, solamente existe el templo. Es un gran templo, vamos a ver un detalle de él. En Valparaíso está el San Francisco del Cerro Barón, que es otra obra muy característica de Valparaíso. Eh, Dicen que le dicen Pancho Valparaíso, ¿no es cierto? Es un poco el mito urbano por San Francisco. Eh, Esto es una cosa antigua, tienen algo, ambas están, su torre, su arquitectura está situada o está apoyada en un gran portal y es muy interesante ver eso, ¿ah? Se parecen. eh, Sin duda tiene trae la idea del norte de Italia de estos campanares. Sobre la Merced se atribuyen a las torres de la Merced, porque la Merced es un templo muy anterior, pero no tenía torres. Entonces se le atribuye a Provasoli que haya podido hacer estas torres, no está comprobado. También tienen un cierto juego con el lenguaje clásico en ella. Y finalmente, San Francisco de Castro, la parroquia de la ciudad de Castro, en Chiloé, que es él y que es muy reconocida también en Chile por cualquiera que haya estado o que haya vivido en Chiloé. Tiene otra cosa curiosa, Provasoli, que él crea estas formas reconocibles, estos íconos, estas formas queridas, externas. Por eso que se puede hablar de que él tiene también como va por el lado urbanístico, son torres inolvidables. Eh, a él hace esta forma y no importa cómo se construyen, él las hace. Por ejemplo, en el caso de Chiloé, los franciscanos que tenían ya una larga experiencia con él deciden construirlo en madera. Deciden construirlo en madera y no lo consultan, lo hacen nomás con las personas que tenían en el Castro para construir, y la iglesia, por lo tanto, ha permanecido hasta el día de hoy. No se ha caído con los terremotos, ha aguantado eh, tremendos temporales de viento. Yo he visto cómo le han cambiado las maderas de ciprés a las torres en décadas pasadas. Eh, no así en Chillán, que la construyeron en hormigón armado, la San Francisco de Chillán,
y naturalmente se cayó, aunque fuera hormigón armado, se cayó con el terremoto de Chillán del año 39. Eh, eh, se podía construir en distintas. Y yo estuve involucrado, estaba involucrado en la reconstrucción de las casas de Cunaco, que él también proyectó, y se construyeron adobe, pero él las proyectaban en ladrillo, lo más probable, pero se construyeron adobe y ladrillo, cosa fatal para los terremotos, para los sismos en general. Entonces, era un creador de formas muy importante tenía mucho gusto y mucho talento, diría yo. En el caso de Nuestra Señora de la Divina Providencia, es una iglesia salón, como se llaman estas iglesias barrocas, de un solo espacio. Tiene un solo espacio. Las naves laterales no son naves, son unos pasillos nada más. Y todo la adoración, la proclamación de la palabra, todo lo que es una misa y las ceremonias y distintas ceremonias se hacen en este solo espacio. Se supone que estos arcos con estas barandas en el segundo nivel eran para las monjas que acudían a la ceremonia desde sus salas, o no creo que desde sus celdas, porque era muy grande, tiene que haber habido 100 por lo menos para atender a todos estos niños. Pero puede haber habido una sala ahí para asistir a las ceremonias, a las misas, desde el segundo piso. Finalmente está el nivel de iluminación, ¿no es cierto? Todo esto flanqueado por estas pilastras estucadas de ladrillo que remedian en algo el orden clásico, pero es bien curioso porque parten con estriadas, después siguen lisas, después tienen un capitel aquí, y después tienen un soporte y finalmente terminan en una consola que es lo que soporta, entre paréntesis, o sea, visualmente soporta este artesonado importante del cielo. Provasoli como que no deja nada sin decorar. Y están todos, por ejemplo, el fondo de estos muros, al revés de Celli, que es más de líneas puristas. Todo está decorado, él es mucho más manierista, por decirlo así. No es un clásico al estilo de dejar las cosas completamente limpias, sino que es un manierista. eh, esto de intervenir las columnas y darles los soportes, ¿no es cierto? Es muy manierista eso. Bueno, el fondo, el presbiterio donde está el altar, este gran altar con la Virgen, está todo decorado y está rematado por este eh, retablo, que se llaman estos altares techados de mármol. Es la única como joyita que hay dentro de todo este gran espacio, es el retablo. El padre Guarda habla mucho de estos retablos porque eran muy importantes y se hacían en Baviera, estaban como especializados en estos retablos. También hay uno en la Catedral de Santiago. El resto es bastante simple, pero simple con toda esta trama de líneas y de distintos eh, desarrollos del lenguaje clásico, como digo, manierista. Por último, mostrar de Provasoli una obra civil, ¿cierto? Que es el Palacio Rivas, se llamaba el Palacio Rivas. Es la gran casa que él le construyó, le diseñó y le construyó a Juan Francisco Rivas, que era un agricultor y minero de gran fortuna, que quiso instalarse en La Moneda, esquina San Martín, con gran pompa. Y yo he acudido aquí también a los libros de arquitectura clásica para encontrar algo que tenga relación, donde él puede haberse inspirado, y está nada menos que en este ejemplo en manos de Bramante, gran arquitecto romano del Renacimiento, que le hizo una casa a Rafael. Ya no existe, pero esto da una idea de que el primer piso, que es rústico, ¿no es cierto?, está tratado como rusticato, como dicen en Italia los palacios del Renacimiento, y estas son tiendas, o sea, es comercio. Y el palacio en el fondo se apoya sobre esto, y arriba está el plano noble. El plano noble, y acá ocurre algo parecido. Desgraciadamente, hoy en día
el palacio ha sufrido la intervención hay un hotel metido adentro y no es esta la situación. Bueno, vemos a Cremonesi, otro arquitecto romano que es llamado para también poner al día la Catedral de Santiago de Toesca. Él crea las torres, él hace las torres también con un lenguaje clásico, pero bastante manierista, y decora el cielo, la nave central de la Catedral de Santiago. Se fijan ustedes que hay mucho menos luz. Él trata de incorporarle luz como puede, y elimina unas vigas atravesadas de madera que tenía anteriormente, y toda la piedra la reviste de mármol falso, de falso mármol, como se decía, para ponerla al gusto de la época. Esto, yo me acuerdo de haber oído cuando yo estudié arquitectura de que Cremonesi era lo peor, que era execrado por todos los arquitectos modernos porque había tapado la bella piedra canteada que había dejado Toesca. La había tapado todo con falso mármol. Así que todos los puristas, bueno, que el hormigón tiene que verse como hormigón, el acero tiene que verse como acero, la piedra igual, execrar a Cremonesi. Pero el padre Guarda dice, bueno, él hizo lo que le pidieron y cumplió su cometido. La iglesia de los Ángeles Custodio, muy conocida también, es de él, es obra de él, muy romana, con este pórtico clásico y con estas pequeñas torrecitas, están como superpuestas encima, como que no tienen estructura, están como eh, encima de la masa de la iglesia. Y el interior es muy bello, tiene también mármol, falso mármol, y yo me atrevería a decir con bastante seguridad de que tiene estructura metálica, porque en el cruce del transepto tiene estos dinteles rectos que sería imposible hacerlo en ladrillo o en otro material. No cabe duda que ya esto estamos hablando del siglo XX, y sin duda tiene estructura metálica que soporta y ha soportado razonablemente bien los siglos. Ahora, buscando también entre raíces del lenguaje clásico, aparece esta Santa María degli Angeli en Roma, obra de Miguel Ángel, nada menos, dentro de las termas de Diocleciano, con esa enorme bóveda romana. eh, Usó estas columnas de mármol rojo, pero no solamente eso, porque uno dice, habrá muchas columnas con mármol rojo. También está el recurso de estos arcos rebajados, que se llaman estos arcos como achatados, arcos rebajados. Y acá hace lo mismo en estas partes, y al fondo de la nave también hace lo mismo Cremonesi. Así que alguna eh, ra- eh, ras- directa relación debe haber. Eh, Cremonesi es el autor del inicio de la Universidad Católica, que se hace el primer edificio al cual se le adhiere después todo el resto de la fachada que da la Alameda. Esto fue durante mucho tiempo el Instituto de Humanidades, ¿no es cierto? Colegio diocesano de la diócesis de Santiago, dirigida por don Luis Campino. Después toma el nombre de Luis Campino, y finalmente se va y pasa a ser parte de la Universidad Católica. Se le eliminan estas cúpulas curiosas, y nada más que para ver cómo puede transformarse, ¿no es cierto? Hoy día es el patio de extensión el centro de extensión de la Universidad Católica, con un patio que fue de colegio, hoy día transformado en otra cosa, y techado por Teodoro Fernández y Serrat Palmer hace varios años atrás. Eh, Terminamos este recorrido por los arquitectos italianos con Teobaldo Brugnoli, un ser bastante curioso que llega y que también crea una familia en Chile de artistas y de intelectuales. Pero curioso, digo, porque llega a Chile a hacer un mausoleo del padre del presidente Balmaceda, y si viene con el mausoleo de mármol, viene él a instalarlo, pero se da cuenta en Chile que una vez que lo ha hecho, que al lado del cementerio general está el Cerro Blanco. Cerro Blanco tiene una gran cantera de piedra, y se instala a hacer eh, mausoleo para todas las familias importantes que lo contraten, y
pero no solamente eso, sino que él está abierto a un abanico de estilos, porque ya se habla de estilos. Aquí está una de ellas en un estilo románico primitivo, todas hechas de piedra, ya no de mármol, o una egipcia, o una azteca, y está la de Claudio Vicuña, es un templo indio, musulmán indio, y están, en fin, muchísimas otros que están son más de 30 que están en el cementerio general, algunos en mejor estado y otros en peor estado de conservación. Bueno, les agradezco mucho la atención y llegamos hasta aquí con el viaje por los arquitectos italianos. Muchas gracias, Mariano, por tu exposición. Estaban- Tenían algunas preguntas algunas personas sobre el color, si se sabe el color. ¿Me escuchas o no? Sí, te estoy escuchando. Ya. Si se sabe el color de la iglesia, o el color original de la iglesia de Castro. Mira, yo la he conocido de varios colores y yo creo que debe haber sido, lo he conocido, aparte del color que tiene amarillo ahora, fue morado y fue rojo. Yo creo que debe haber sido un color crema, pero Perfecto. no tengo un crema suave, digamos, pero no tengo una documentación, no hay una documentación al respecto. No podría decirlo fehacientemente. Perfecto. Ya. Voy a ver otras preguntas más. Bueno, hay algunas que ya respondieron que si alguno está que dejaron construir en Chile edificios civiles y casas particulares, y ya creo que ya se respondió esa pregunta. No sé si quieres profundizar un poco más en ese tema. Mira, yo diría que casi todos los arquitectos que vinieron a hacer templos e iglesias construyeron eh, alguna casa particular o algún palacio. Digamos, en el caso de Cheli hace el gran palacio Errázuriz de Urmeneta, que es hoy día la Embajada de Brasil. O sea, que ha pasado por muchos terremotos y muchas familias que han vivido ahí y es una maravilla como obra de arquitectura clásica. Perfecto. Ya, y creo que estoy viendo las preguntas. Muchas felicitaciones. Así que muchas felicitaciones. Gracias. Así que eso. No, Andrés, me estás, Josefina, sí, tienes una pregunta. Sí, sí, gracias Mariano, muchas gracias por la exposición y también gracias a todos por sus comentarios. Hay muy buenos comentarios, sugerencias, felicitaciones en el chat, así que muchas gracias y muchas gracias por la convocatoria también, porque tenemos una alta cantidad de personas conectadas hoy día. Retomando ahí algunas de las preguntas, eh, Vanessa, por ejemplo, pregunta si en general, estas construcciones que se demostraron ahora en la charla son antisísmicas o no son. O sea, si fueran antisísmicas no habrían sufrido ningún daño, pero ¿qué nos puedes decir de esa pregunta? ¿Qué tan antisísmicas son ese tipo de construcciones? Yo creo que, Josefina, que se han hecho antisísmicas a través de refuerzos que se le ha hecho a casi todas ellas. Y las que no han tenido refuerzos todavía permanecen muy dañadas, digamos, como es el caso de San Isidro Labrador en la calle San Isidro de Santiago, que tú puedes caminar por la nave central y el resto está con grietas realmente amenazantes. Entonces, pero yo diría que San Ignacio, por ejemplo, tuvo una gran reforma estructural, lo que la hace hoy día segura. Y esa es reciente, después del 2010. Y la Recoleta Dominica la tuvo en los años 20, se ven unas cadenas de hormigón por fuera. O sea, se han hecho antisísmicas. Otras no, otras se han perdido sencillamente. Pero no hay que no todo ha sido el caso. Por ejemplo, las torres de la catedral se hicieron de una vez y han permanecido. Han permanecido. Las se hicieron con una estructura metálica y han permanecido. Lo mismo que la torre de San Ignacio. Han permanecido. Ujú. O sea, hay de las dos Claro, cosas, pero no, en general no fueron antisísmicas en su momento, en su origen. claro. perfecto. Aquí pregunta Vanessa, Sí, ¿qué tipo de refuerzo tenían las estructuras originales? Si no era antisísmica porque no existía la tecnología, ¿cómo se suponía que se iban a mantener estas cosas?
en pie. Mira, yo creo que en el caso de la Catedral de Santiago, se habían caído tantas catedrales ahí mismo, porque es la séptima catedral la que reconstruyó Taboesca en el mismo lugar, en el mismo sitio. eh, Hicieron un sistema de arcos de piedra que se refuerzan unos a otros, y es muy interesante. Yo no he visto un estudio, debe haber, un estudio estructural tiene que haber, pero encuentro que es muy interesante. Por eso te mostré la nave lateral con todos esos arcos que se van sucediendo uno detrás de otro, porque ayudan a la nave central, se ayudan unos con otros. Entonces en ciertos casos había una experiencia y que ha servido. En otros casos no hubo. Y para qué decir, porque todos estos arquitectos venían con poca experiencia del tema de los sismos, a pesar que en Italia hay terremotos, pero son muy locales los terremotos. Lo más probable es que no hayan no hayan sabido cómo manejarse con los terremotos chilenos. Entonces, bueno, son tan valiosas las obras que se han reforzado, por decirlo así. También Ya. San Francisco del Cerro Barón de Valparaíso está lleno de refuerzos de acero que se han hecho. Ujú. Y se Sí. hizo varias veces. Sí, Pablo Domenico también me preguntaba sobre lo mismo, sobre cómo se fueron adaptando la estructura de las tipologías de construcción frente a los sismos, por ejemplo, la Basílica del Salvador, que no es ninguno de estos arquitectos. Se ocuparon otras tipologías de construcción y me imagino que también otros sistemas que no resultaron ser muy antisísmicos, porque la Basílica del Salvador está bien averiada, digamos. Exactamente, exactamente. Construir gótico en ladrillo es muy complicado. A pesar de eso, Joanón, otro arquitecto que no está aquí tampoco hoy día, Joanón lo hizo y era ingeniero a la vez de arquitecto y no se, Santa Filomena no se ha caído. Tú caminas por Ujú. fuera y ves las albañilerías de ladrillo que están a la vista, no están dañadas, no están reforzadas después. No sé. Pregu- Algo pasó ahí, con mucha hacen alta. ot- Andrés, ot- hay otra pregunta de Martín sí, Araya que pregunta si de, Eusebio Cheli también tuvo participación en el Teatro Municipal. No, no sí, tuvo. Ah, sí, tuvo al final, sí, tuvo. Lo que pasa es que el Teatro Municipal, como lo hizo Brunet de Bains, el original, eh, bueno, primero se quemó y después lo reconstruyeron y después se dañó en el terremoto de 1906. O sea, y finalmente en el siglo XX también. O sea, tuvo muchos arquitectos que intervinieron en él, sí. También tuvo Chile entre ellos, pero son muchos, ¿ah? Son muchos. eh, ya. es difícil, sí, hay cuatro fechas, por lo menos, tres fechas después de Brunet de Bains, que fue el arquitecto original. ¿Mm? Hay una pregunta más que de José Miguel. Era si las congregaciones religiosas contrataban a estos arquitectos europeos, particularmente los italianos, fueron muy contratados por ellos o no, a diferencia de otros arquitectos. Los italianos como Sí, que... yo diría que los italianos, sí, yo creo que fueron los más contratados, a pesar de que los franceses también hicieron iglesia y los alemanes también. Pero los italianos vinieron especialmente, yo diría, a hacer iglesia, porque traían esta cosa romana, ¿ah? Que le interesaba a la iglesia, le interesaba a las congregaciones también. Yo diría que Joanón, que hizo muchas iglesias, pero las hizo no en serie para una congregación, por ejemplo, sino que hizo en distintos lugares, pero en distintas condiciones, como es Santa Filomena, por ejemplo. Ya, Y también lo que fue después del Colegio Alemán en Bellavista. Eh, bueno, eso también es de Leonor, sí. eso. A ver. ¿Tienes algo Andrés, más? ¿hay otras preguntas por ahí? Sí, estoy buscando otras preguntas más. Eh, si se pregunta si alguna de estas iglesias se ha quemado o caído recientemente. Eh, Alguna, Bueno, San perdón, a lo Francisco mejor hay alguna ah, que no están en las que vimos, o sea, hay algunas sí, cosas perdidas de estos arquitectos sí, que sí, sí. esa es la pregunta, como que si hay alguna cosa perdida o que se sufre. Mira, todas las fotos que están tomadas, con excepción del palacio, diría yo, del Palacio Rivas de Provasoli, que eso es una foto de los años 80, porque hoy día no tiene nada que ver
Las demás iglesias están, las fotos son del estado actual, o sea, son porque existen. Me faltó San Ignacio pero no quise, porque está en muy buen estado, pero no quise poner más obras de Shelley. Pero si se ha perdido alguna, claro que se han perdido, algunas iglesias se han perdido, sin duda. Eh, y, por ejemplo, hay una iglesia se me viene a la mente, una iglesia de Fermín Vivaceta, que una iglesia gótica que estaba a llegar a la Alameda, esa ya no existe, frente al Cerro Santa Lucía. Eh, una linda iglesia. No es de estas, pero también es de la época. Una iglesia gótica no es poca cosa, y hecha por Fermín Vivaceta, gran arquitecto chileno. Se han perdido algunas, sí. La verdad es que algunas se han perdido. Perfecto. Dice que la iglesia de Divina Providencia fue incendiada en 2010. Eh, Mira, yo sé que sufrió no sé si tuvo un incendio, pero el 2010 tuvo daños muy graves en la fachada y en la torre, sobre todo por el terremoto. Puede que haya habido además un incendio, eso no lo sé, pero Por sé el que Bueno, terremoto. el terremoto la afectó mucho. Mariana, yo tengo una pregunta que no está en la iglesia que tú mencionaste, pero yo me casé en la otra iglesia, las chicas, las hermanitas de la Providencia, que estaban más abajo Sí, por Providencia, sí, que se quemó en un incendio y nunca se reconstruyó. ¿De quién era quién era el arquitecto de esa iglesia? Porque es una iglesia mucho más chica, pero tenía su estilo, su gracia. sí. Esa iglesia, esa es la que se quemó en realidad. Las hermanitas de la Esa tuvo un Providencia. incendio, sí, tuvo un incendio. Esa iglesia la diseñó Teodoro Burkhardt, el mismo arquitecto de la Basílica del Salvador. Pero sí, pero tuvo, este daño que tuvo fue por un incendio. Ahora, no sé qué otros daños haya tenido, o sea, el 2010 fue ese incendio. Y Mm. no la han podido reconstruir, pero es por un tema de recursos, digamos, porque perfectamente se podría reconstruir. Amaya Razabal estuvo luchando mucho tiempo Sí, al por parecer hay unos planos y un proyecto de reconstrucción. claro, exactamente. Así que ahora hay otras iglesias más que son muy interesantes. Por ejemplo, está el Buen Pastor, que también es de Chile, que es de la fundación, está frente a la Fundación La Rosa, que tiene dos torres muy bonitas. Eh, y es una versión mucho más modesta de todo esto, pero Shelley logra también un interior muy interesante, con mucho menos medios, con columnas de madera. Eh, También de orden jónico, todo lo demás con mucho menos recursos, pero también una iglesia muy bonita. Y bueno, y Burkhardt tiene también la iglesia, una que está en la Plaza Yungay, se me olvida en este momento. ¿San Saturnino? San Saturnino, sí. Eh, Ya. Así es que, bueno, Andrés, para cerrar, si te parece, ¿podrías explicar las actividades que se vienen en el ciclo? Hay una pregunta también sobre la próxima sí, actividad. Bueno, les agradecemos mucho a todos la participación de sí. hoy, que ha estado muy buena. Muy interesantes preguntas también sobre si les podrías comentar a todos, antes de que nos Sí, despidamos, la actividad de ese sábado 16. sí. Este sábado 16 vamos a hacer nuestra primera versión del Vivamos la Ciudad, en el cual vamos a visitar el centro de Santiago, especialmente la Plaza de Armas, y vamos a ver la influencia de muchos de los arquitectos que Mariano explicó aquí, sobre todo Joaquín Toesca. Así que están más que cordialmente invitados a que se inscriban y que participen. Em, y también como comentarles que de aquí a noviembre vamos a hacer una charla por mes con diferentes y un Vivamos la Ciudad que va a ir en concordancia con la charla de cada mes. Es eso. Ahí, Y si tengo, perfecto, gracias. y lo otro, ya, y lo otro, para que se me olvidó mencionar también, es que las charlas van a quedar grabadas, se las vamos a enviar por correo
en los próximos días, así que para lo que, porque muchos estaban preguntando por eso también. Así que Ujú. lo pueden ver en cualquier momento. Le enviaremos un correo. Les enviaremos entonces un correo, un recordatorio con toda Sí, la programación que se viene, sí, con una encuesta también sobre la charla de hoy y les pedimos que nos ayuden con sus comentarios y respondiendo esa sí, encuesta. Sobre la pregunta de la actividad de Vivamos la Ciudad este sábado 16, sí entendemos que hay todavía algunos cupos disponibles, se pueden inscribir en la página de Extensión Cultural o en nuestro Instagram. sí, Eh, Ahí está el link para inscribirse en una opción que es partir directamente desde la Universidad de los Andes en un bus que nos lleva a todos y nos encontramos sí, en el centro con Mariano y partimos frente a la Municipalidad de Santiago. Para las perfecto. personas que no quieran tomar el bus desde la Universidad de los Andes, hay otra opción que es inscribirse en un link de la Municipalidad de Santiago que está abierto para vecinos y personas que se quieran inscribir en ese modo, digamos, que significa encontrarse con el grupo en el punto de inicio de la Plaza de Armas. Pero de todas maneras los invitamos a que se inscriban en cualquiera de los dos links Sí, porque los cupos son limitados y ya sí. tenemos bastante gente inscrita y creo que se van a llenar prontamente. Pronto, sí, muy pronto. Y va a estar muy bueno, la verdad. Así que Sí. ahí vamos a ver in situ lo que Mariano aquí explicó en la clase. Así que lo invitamos a que se inscriban este sábado en la mañana. Muchas gracias a todos. Nos vemos y cualquier consulta en nuestras redes sociales se pueden encontrar con nosotros y hacer sus consultas o si no a nuestro correo de extensión UANDE. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, Mariano, Buenas por la noches, Muchas gracias. presentación. Mariano. Buenas noches.